Seguimos amigos, ahí estaba el saludo como líder, ¿sí? Saludos a todo el Perú el día de hoy, sábado 21, con esta temperatura que cada vez sube más. Dicen que el mes de marzo va a ser peor, pero tenemos que continuar el día de hoy con este full day de capacitaciones gracias a Central Mediática y el partido Somos Perú. El saludo nuevamente, siempre es bueno saludar a las personas que recién se conectan, a las personas que están saliendo de trabajar o recién van a salir, o algunos recién se están levantando, no creo, con este calor. Saludar a todos, siempre el saludo también de la presidenta del partido, Patricia Lee Sotelo, de todos los somistas, guerreros somistas que están conectados y del público en general. El día de hoy estamos en este full day desde Pachacamac, Manchay. En Manchay estamos y nos toca la tercera ponencia. Es la hora punta, le decimos también en el tema académico, donde de alguna manera tenemos más audiencia. Muchas personas se conectan a esta hora pasando el mediodía. Y es turno de presentar nuestra tercera ponencia. Central Mediática, adelante con la tercera ponencia con el doctor Marco Tulio Gutiérrez. El doctor Marco Tulio Gutiérrez con la tercera ponencia. Adelante, por favor. Central Mediática, Capacitación y Comunicaciones tiene el agrado de presentar la tercera ponencia hoy 21 de febrero. El doctor Marco Tulio Gutiérrez, el decano del municipalismo, 2 veces regidor metropolitano, quien aborda este tema, la descentralización, ¿sí? En este curso se va a abordar el desarrollo social humano, las perspectivas, los retos en la gestión municipal, analizando cómo los gobiernos locales pueden impulsar políticas inclusivas y sostenibles. También se va a revisar las estrategias para fortalecer la participación ciudadana y optimizar recursos para mejorar la calidad de los servicios públicos. Atentos a esta capacitación, ya estamos en la tercera capacitación. Necesitamos atención por favor, como lo hemos estado haciendo. El doctor Marco Tulio Gutiérrez, un destacado abogado municipalista con este tema de la descentralización y las competencias del gobierno municipal. Ahí está el contexto de esta capacitación. Evento netamente académico, como siempre lo decimos, por si acaso, por si las moscas, como se dice, es un evento académico. Planteamiento del problema, los objetivos que buscamos en esta capacitación, promover una reflexión crítica sobre los desafíos de su implementación y la importancia de una adecuada articulación. Hablamos de la descentralización, muchas veces criticada, muchas veces aplaudida. Descentralización. Ahí el robot de Central Mediática pregunta hasta qué punto los gobiernos municipales cuentan con las competencias y capacidades necesarias para ejercer una descentralización efectiva que conlleve a resultados óptimos a la población, a la ciudadanía. El muñequito de Central Mediática está pensando, la IA también está en este full day. Y ahora sí, nuestra tercera ponencia, gracias a Central Mediática y el partido Somos Perú, recibimos con un fuerte aplauso a nuestro destacado ponente, el doctor Marco Tulio Gutiérrez. Adelante, doctor, por favor. Bienvenido, doctor, bienvenido. ¿Qué tal, mi querido amigo? Adelante. El público es suyo. ¿Qué tal, amigos? Bueno, el día de hoy vamos a tratar 2 temas que son de singular importancia para todos aquellos que quieren involucrarse en la gestión municipal. Involucrarse sea políticamente como representantes de los vecinos en los consejos municipales y en las alcaldías, o aquellos que quieren aprender un poco sobre el tema de gestión que les permita iniciar una carrera pública a través de lo que es el desarrollo de las políticas públicas en los gobiernos municipales. Entonces, hoy día son 2 temas, lo que es la descentralización por un lado y lo que es las competencias por otro. Cuando hablamos nosotros de descentralización, estamos hablando de un proceso, es decir, no se trata de un producto acabado, sino de lo que estamos hablando
es de un medio a través del cual se va desarrollando un proceso de transferencia de las labores que deben ser realizadas por los gobiernos locales y los gobiernos regionales y que dejan de ser patrimonio del gobierno nacional. Por eso, cuando hablamos nosotros de descentralización, estamos hablando de un proceso tendiente a cancelar un sistema de centralismo, un sistema de centralización que ha caracterizado el desarrollo de la prestación de los servicios públicos a nivel de nuestro país. La Constitución establece lógicamente el marco general de lo que es la descentralización. O sea, nos afirma, y vamos a remitirnos expresamente a los artículos, del 188 al 199, describen la descentralización. Nos dicen qué es la que se entiende por descentralización y cuáles son los mecanismos de la descentralización. Cuando hablamos nosotros de los medios de la descentralización, lógicamente estamos hablando de lo que es la autonomía política, económica y administrativa que deben tener los gobiernos subnacionales, que es la otra denominación que se le da a la descentralización ya realizada, ¿no? Gobiernos subnacionales, o sea, gobiernos locales, gobiernos regionales. Nos habla también el marco constitucional de la descentralización sobre la finalidad que es el desarrollo integral del país. Obviamente, si de lo que se trata es de lograr el desarrollo integral del país, solamente puede lograrse a través de la suma de las partes. Si las partes son los gobiernos subnacionales, la suma de todos los esfuerzos debiera, lo pongo en condicional, conducirnos al desarrollo global del país. Y por último, el principio de unidad del Estado. El Estado es uno solo, no es que se trata de gobiernos autárquicos, de gobiernos subnacionales que tienen pues una autonomía absoluta, que desarrollan una suerte de soberanía. No, acá no hay eso. Acá lo que hay es la unidad del Estado en la cual todos los gobiernos nacional, regionales y locales apuntan a un solo arco, lograr el desarrollo del país. Eso es lo que busca. Y entonces, para lograrlo, lógicamente necesitamos una unidad del Estado, que articula que el Estado pueda trabajar junto. Lógicamente serán lineamientos que de alguna manera digan cómo queremos que el Estado sea organizado, qué metas son las que queremos alcanzar para lograr el desarrollo y qué son las denominadas políticas de Estado. Sin políticas de Estado, obviamente cada uno de los elementos del gobierno nacional, regional y municipal andaría pues por su cuenta. Con el pretexto de la autonomía, cada uno haría lo que creyera conveniente. Y si queremos lograr la unidad, tenemos que tener una sola línea que la dan los lineamientos de política. Los lineamientos de política en la práctica constituyen una limitación a la autonomía clásicamente entendida. Porque si antes decíamos que los gobiernos locales son autónomos, en realidad su autonomía está dentro en el ejercicio de las políticas del Estado, que la señala ¿a quién? Las políticas de Estado las fija el gobierno nacional. O sea, no pueden fijarla los gobiernos locales y regionales. Ellos definirán políticas, pero políticas de aplicación de la política nacional para que las políticas regionales y las políticas locales ayuden a conseguir el objetivo. Entonces, eso es lo que tendríamos que decir, el introito, la introducción de lo que la Constitución nos dice. La Constitución, al establecer este proceso, va indicando qué leyes son las que deben ponerse en marcha
para lograr la descentralización. La primera de ellas es la ley de bases de la descentralización. Recordemos que este es un proceso que no nació tampoco con la Constitución del 93. En realidad el país siempre ha proclamado en sus 12 constituciones el carácter descentralizador, pero no siempre se ha logrado. Diríamos que los esfuerzos han sido las constituciones más recientes, la del 79 y la Constitución del 93. Como la que nos rige la del 93, tenemos que dedicarnos más tiempo a ella. Entonces, ¿cómo articular este proceso de un Estado unitario? Con una ley del Poder Ejecutivo. La ley del Poder Ejecutivo nos dice cuáles son las funciones y competencias que tiene el gobierno nacional. Y señala que como tiene a su cargo la organización, el diseño y la aplicación de las políticas nacionales, empieza a echarle un recorte a las autonomías de los gobiernos subnacionales. Luego, junto con la ley orgánica del Poder Ejecutivo, o sea, ya tenemos dos leyes, la ley de bases de la descentralización del 2003, la ley de bases, la ley del Poder Ejecutivo, luego vendrá la ley de municipalidades y por último la ley de los gobiernos regionales. Diríamos entonces que la descentralización como tarea, como objetivo, como responsabilidad, lo dice la Constitución, y la descentralización como mecanismo para alcanzar el desarrollo se da a través de 4, 5 leyes que son la ley de bases, la ley del Poder Ejecutivo, la ley de los gobiernos locales o ley orgánica de municipalidades y la ley orgánica de gobiernos regionales. 4 leyes orgánicas. Dicho eso, a ver, vamos mirando las láminas que nos dicen. El tema de hoy día está vinculado a los gobiernos locales, a los gobiernos municipales. Hemos hecho mención de los gobiernos regionales porque lógicamente son parte del proceso de descentralización. Pero nuestro tema, el tema que hoy nos congrega, tiene que ver con el tema de los gobiernos municipales. ¿Qué característica tienen los gobiernos municipales? Primero, están dirigidos por un alcalde. Acá le denominamos alcalde. En otros países le llaman intendente. En otros países estamos hablando hispanohablantes, porque ya por traducción la cosa sería distinta. Pero diríamos que tienen diferentes nombres, ¿no? El alcalde es la institución, diríamos, más utilizada como expresión del poder local, ¿no? Del representante del poder local, el alcalde. En México hay alcaldes, pero un poco que compiten la denominación con la de presidentes de consejos municipales. Nosotros tenemos acá en el Perú, no usamos el término presidente de consejo municipal, pero el alcalde es presidente del consejo municipal, de hecho. ¿Por qué? Porque él es el que convoca las sesiones del consejo, preside las sesiones del consejo, establece cuándo se suspende, cuándo se levanta una sesión. Entonces, en la práctica es un presidente del consejo. El otro día estuve en la Municipalidad de La Victoria y ahora que les hago el comentario, aun cuando los amigos son generosos en atribuirme méritos excesivos a mi larga trayectoria en el mundo municipal, debo reconocer que muy pocas veces he concurrido al Jurado Nacional de Elecciones a defender alcaldes. Poquísimas veces. No creo que hayan sido 10, será un exceso. 5 veces de pronto, ¿no? Por eso muchas veces cuando he ido al Jurado Nacional lo toman como broma cuando le pido disculpas a los señores magistrados del Pleno, que si cometo algún error en el momento de hablar, lo debo a mi inexperiencia en el asunto. Se matan de risa los magistrados porque creen de que el hecho de ser uno municipalista lo convierte en experto en derecho electoral, lo cual son dos cosas totalmente diferentes. El derecho electoral es una cosa y el derecho municipal es otra, ¿no? O sea, son cosas distintas. Y cuando hablamos de derecho electoral, muchas veces se comete el error de creer
que las vacancias y suspensiones de los alcaldes son derecho electoral, cuando en realidad son derecho municipal y derecho administrativo, porque son las leyes, las normas del derecho administrativo y las normas del derecho municipal las que se aplican para el caso de las vacancias, suspensiones de alcaldes y regidores. El derecho electoral en la práctica es para estos procesos, por el que ya viene el proceso regional y municipal, el sistema de tachas, el sistema de inscripción, el sistema de tachas, el cumplimiento de requisitos, los temas de la publicidad electoral. O sea, esos son los temas que configuran el derecho electoral. Que muchas veces cuando dicen especialista en derecho municipal creen de que uno tiene que por qué saber el tema del derecho electoral. Entonces fui a la municipalidad de La Victoria a defender a un regidor cuya vacancia se está solicitando. Me imagino que todavía no habrá terminado el trámite. Ya votó el consejo rechazando, declarando improcedente el pedido del vecino, pero seguramente apelarán pues al Jurado Nacional de Elecciones. Tengo ahí de rival a mi amigo Martín de Acevedo. Hemos tenido que competir en la sala de sesiones del Consejo. Y acá voy a lo siguiente. En realidad creo que Ricardo en los otros casos me he negado y a los casos voy al jurado porque el tema del Consejo es político. Me acuerdo que una vez en la provincia de San Martín y el alcalde que había escuchado mi intervención, yo había ido por otra cosa a San Martín, claro, vincular al tema municipal, por supuesto, y me pedía que fuera a acompañarlo a la sesión de consejo que tenía a las 3 de la tarde, porque querían vacarlo. Entonces yo le decía a él, alcalde, de los 11 votos, ¿cuántos tiene usted conseguidos? 1, y ese 1 seguro que no va a estar, porque cada vez que hay que votar, tiene que ir a Lima con suma urgencia. Está muy ocupado, tiene que viajar a Lima. Entonces, y los otros 10, pues están en todos los periódicos. Los 3 periódicos de la localidad habían firmado un comunicado público, los regidores, que iban a vacarlo al alcalde, querían suspenderlo al alcalde a las 3 de la tarde, ¿no? Entonces yo le digo, oiga, estaba de moda en esa época el Papa Juan Pablo II, y yo le decía, mire alcalde, así venga el Papa Juan Pablo II a la sesión de consejo, usted está muerto, porque esto es política, y como es política, usted está condenado. Entonces, ¿para qué voy? ¿Para qué voy? Sí, bueno, o sea, hable lo que hable igual, que cree usted que porque voy yo van a cambiar de criterio. O me puede pasar lo que me ocurrió en una provincia de Huánuco, que fue la segunda, esa sí fue la vez que fui a hacer una defensa, la primera ha sido ahí, la segunda ha sido esta de La Victoria, en la cual terminé siendo yo el atacado. Cuando hablaban los regidores, ya el enemigo no era el alcalde que lo querían vacar, era yo. Que cómo era posible que una persona tan seria, tan decente viniera a defender a un delincuente como el alcalde. Dios mío, y en el periódico, ¿de qué? A ambos creo que fue. Al día siguiente me pusieron una foto de primera plana. Claro, yo había sido el apanado, ¿no? O sea, me habían echado que cómo era posible que un regidor, un ex regidor, por supuesto, de Izquierda Unida, tan decente, hubiera ido a defender a un alcalde tan cuestionado, ¿no? Entonces por eso es que yo no acepto pero esta vez, ya al pedido de los amigos, de los regidores de La Victoria que querían que defendiera a su compañero, y además porque consideran de que ahí va a quedar. Yo no creo que iba a quedar, o sea, ahí ellos van a apelar al Jurado Nacional de Elecciones. Y seguramente el Jurado Nacional de Elecciones tendrá que tomar una decisión. Yo ya he señalado que si el Jurado Nacional de Elecciones nos da la razón, hay que demandar a ese vecino por chistoso, porque la denuncia que ha hecho es una denuncia maliciosa. Las herramientas de la ley no pueden ser utilizadas pues por frivolidad. Me cae mal el alcalde, hay que fregarlo. No, un momentito pues. Yo no puedo atribuirle una conducta
deshonesta si no estoy seguro, porque si no estoy difamándolo. Si estoy haciendo una petición descabellada, es una petición maliciosa y la ley sanciona la petición maliciosa, ¿no? Al abogado no lo vamos a tocar porque debería ganarse su vida al colegio de abogados a ética, ¿no? Por chistoso, un abogado tampoco debe defender cuestiones pues maliciosas, ¿no? Tú sabes cuántas veces he rechazado en mi oficina defensa de alcaldes. Unos tienen la razón, pero igual no me gusta, no me gusta meterme en esos líos. Y en realidad entiendo, porque es mucho de política, ahí no hay mucho de derecho. Y lamentablemente el Jurado Nacional de Elecciones no pone coto a eso. El jurado debería, cuando termina un proceso, debería ordenar que el expediente de la vacancia pase al Poder Judicial para que el chistoso que pidió la vacancia o pidió la suspensión sea sancionado. Porque se supone de que si no ha habido razón, ¿para qué diablos se meten al tema? Los procesos administrativos o judiciales no son pues una timba donde uno se mete a la vez si por si acaso liga. No puede ser. Tiene que ser si uno está seguro de que en realidad tiene la razón. Entonces yo al comienzo conversaba con la teniente alcaldesa que iba a presidir la sesión y le digo, ¿y a usted cómo la llamo? Porque usted está de presidenta del Consejo Municipal de hecho y de derecho. Usted está presidiendo la sesión. Bueno, doctor, me dijo, llámeme como quiera, pero llámeme. Me dicen alcaldesa encargada del despacho. Bueno, alcaldesa encargada del despacho. Ya, pues diremos, por supuesto que utilicé los dos términos, ¿no? Presidenta del Consejo Municipal y alcaldesa encargada del despacho. Porque yo que soy un purista en el uso de las expresiones, en realidad no debiera estar en una sola persona la presidencia del Consejo Municipal y el ejercicio de la alcaldía. Es un disparate que solo en la legislación peruana ocurre. En la legislación de los otros países, Colombia, Venezuela, Argentina, Brasil, Uruguay, el presidente del Consejo es uno y el alcalde es otro. El presidente del Consejo es elegido entre los regidores del Consejo y los regidores del Consejo son elegidos en lista aparte. En el caso de Colombia hay voto preferencial de regidores, o sea, ahí hay adicionalmente a la lista, la gente cambia el orden de la lista, igual como nosotros para las listas de diputados y senadores, ¿no? Entonces, pero en el caso nuestro tenemos el raro fenómeno de que el alcalde, que es cabeza del Ejecutivo, preside al órgano que lo fiscaliza como Ejecutivo, o sea, un disparate completo, ¿no? Es como si el presidente de la República en las mañanas fuera presidente de la República y en las tardes fuera a presidir el Congreso que lo fiscaliza. Sería pues un sinsentido, ¿no? Entonces, acá la norma nos dice que los gobiernos locales tienen un alcalde y tienen un consejo municipal. Ojo, y dice claramente la Constitución, la alcaldía para la función ejecutiva y el consejo municipal para la función fiscalizadora y normativa. O sea, la Constitución no habla de que el alcalde sea el presidente del consejo. Quien lo dice es la ley orgánica de municipalidades. ¿Cómo cambiar el sistema? Cambiando la ley orgánica de municipalidades, obviamente, estableciendo que por un lado está el consejo municipal y por el otro la alcaldía. Tenemos precedente de una mezcla como la que tenemos ahora en los gobiernos locales, en el caso de los gobiernos regionales, sí, del 2003 al 2005 tuvimos un sistema de gobiernos regionales igualito, los consejos regionales integrados por los consejeros y por el gobernador. El gobernador presidía, ¿no? Oiga, doctor, ¿podría poner un poco de orden? Ahí hay 4 señoritas que mejor, ¿por qué no las invita a que se vayan? Porque si no están atentas, hacen desatender a los demás. Y yo no soy pues el muñequito robótico que le ha puesto Nicolás Santiago acá, porque tengo que seguirles el hilo de sus ojos y de sus labios, de ver sus expresiones de sueño cuando están cansados de escucharme, para poder mover más las manos y animarlos, ¿no? Entonces es un trabajo
que claro, uno lo aprende en mis 21 años de profesor universitario, ¿no? O sea, de cómo mantener atentos a los alumnos. Pero ya todos estamos acá muy viejos para eso. Entonces, miren ustedes, tuvimos del 2003 al 2005 gobiernos regionales iguales que las municipalidades. ¿Qué pasó el 2005? El 2005 salió elegido un alcalde, el alcalde Guillén, que era alcalde de Arequipa, salió elegido gobernador de Arequipa. Y lo primero que dijo cuando salió elegido es que él no iba a presidir el Consejo Regional. Me niego a presidir al Consejo Regional, porque me parece un contrasentido que yo como cabeza del Ejecutivo Regional tenga que presidir al órgano fiscalizador regional. No tiene sentido, no voy a presidir. Me acuerdo que nuestro amigo, ¿cómo se llamaba el que fue alcalde de Trujillo y salió gobernador, el de Aprista? Murgia, recuerdo, porque tengo hasta ahora el periódico, el recorte, dijo que Guillén estaba senil, o sea, ya estaba viejito, ¿no? Y que ya estaba hablando piedras. ¿Cómo era posible de que él no quisiera ser presidente del gobierno regional a la vez que gobernador? Pero como los arequipeños son especiales, el gobernador Guillén simplemente fue el día de su juramentación, levantó la mano y les dijo, chao, elijan a su presidente y me voy. Y se fue. Y lo dejó a los consejeros. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, dijo alguien, hay que nombrar a alguien que dirige el debate. Bueno, la ley dice que es el que le sigue, ya el que le sigue se acabó, él asume. Y así se quedaron enero y febrero del 2006. Marzo, cuando se reabrió el Congreso, tuvieron que meter una ley de emergencia ante lo que había pasado en Arequipa, que empezaba a pasar en toda la República. En el resto de la República los consejeros dijeron, tienen razón, ¿por qué vamos a dejar que el gobernador presida el Consejo? Y entonces decidió el Congreso aprobar de emergencia una ley señalando de que a partir de ese momento, transitoriamente, por supuesto que es tan transitorio que hasta ahora se sigue haciendo, de que el Consejo Regional elija su propio presidente de Consejo Regional. Punto. Y que el alcalde, que el gobernador ya no tuviera nada que hacer en las sesiones de consejo. Si quería podía asistir, tenía derecho a estar ahí, pero ya no a presidir, ya no a convocar, ya eso lo hacía le pusieron un nombre de lo más extrambótico, que está hasta ahora, consejero delegado se llama. Pero si ustedes revisan el peruano, se van a dar cuenta que como este es el país de las maravillas, cada región hace lo que le da la gana. O sea, uno se ve ahí y dice, consejero regional tal, presidente del consejo regional. En otra región, consejero delegado del gobierno regional. Cada uno le pone el nombre que quiere. Por supuesto que eso algún día debe traer consecuencias, porque uno debe utilizar la denominación del cargo que le corresponde legalmente, ¿no? Inclusive me acuerdo, no sé si te acuerdas de nuestro amigo Lucho Castañeda, que surgió por ahí un problema de que él no era Lucho Castañeda, era Óscar Castañeda. Su nombre era Óscar Luis, pero su nombre artístico, como el mío es Marco Tulio Gutiérrez, ¿no? Su nombre artístico era Lucho Castañeda. Entonces él quería que lo llamaran pues Lucho Castañeda. Lo que no se puede hacer es usar títulos que no se tienen, ¿no? Eso sí está. Uy. Pero fíjate, el problema de los doctores se resolvió con el problema de García, ¿no? O sea, García quisieron agarrarlo. ¿Por qué usaba el término de doctor si él académicamente no era doctor, era abogado, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Entonces, el tribunal le dio la mano y dijo, en el Perú es costumbre llamar a medio mundo doctor, por lo tanto, no hay un acto irregular en que el señor se autocalifique de doctor, ¿no? Y lo cual tienen razón, porque los médicos, a todos los llamamos doctores, y doctores deben ser pues la milésima parte de los médicos. Los médicos son médicos cirujanos, ese es su título, como nosotros somos abogados, y otras profesiones son licenciados.
Pero nosotros cuando vamos al hospital hasta a todo el mundo que está con uniforme lo doctoreamos, ¿no? Y ahora, como también usan uniforme de color los psicólogos, también ahora ya se les llaman doctores, pues, ¿no? Porque son parte de una ley que se llama Ley de las Ciencias de la Salud. Y entonces el obstetra, el psicólogo, el cirujano dentista, todos en realidad pueden llamarse doctores y no está mal que se llamen doctores, ¿no? ¿Por qué? Porque es la costumbre, ¿no? La costumbre de todo aquel, como nosotros, ¿no? Cada vez que vemos a un uniformado, ¿qué le decimos? Jefecito, ¿no? Aunque no sepamos qué cargo tenga, si será de alto rango, mediano o de bajo rango. Entonces, en el caso nuestro, en realidad el tema es que tenemos un alcalde para la función ejecutiva, un consejo. Dice la Constitución que todos los gobiernos locales tienen autonomía política, tienen autonomía económica y tienen autonomía administrativa. Pero en realidad todos tienen autonomía, porque el gobierno nacional también tiene autonomía económica, política y administrativa. El Ministerio Público tiene autonomía económica y administrativa, o sea, todos tienen autonomía. O sea, en la práctica diríamos que es una autonomía compartida, ¿no? En la que cada uno tiene funciones específicas. Por ejemplo, fíjense, hay algo que siempre deben tener en cuenta ustedes. ¿Cuál es la diferencia que hay entre el derecho público y el derecho privado? El derecho privado regula las relaciones entre todos nosotros, ¿no? Él me alquila su casa, derecho privado, él se la puede alquilar a quien le da la gana. Puede regalarla, puede venderla a quien desea, al precio que es su problema. Son relaciones privadas. Las relaciones matrimoniales son privadas, o sea, cada cual se casa con quien quiere casarse, ¿no? Entonces, el mundo del derecho civil es un mundo de relaciones privadas, donde cada uno de nosotros puede hacer lo que quiera siempre y cuando no esté prohibido por la ley. El día, por ejemplo, que eligieron al nuevo presidente en el Congreso, todos seguíamos por las pantallas de la televisión la votación y veíamos, por ejemplo, algunas damas, unas congresistas de traje largo, ¿no? Trajes largos, sí, varias de ellas estaban con... Bueno, sí, es un problema de gusto, como habían otras que parece que se iban de pachanga a alguna fiesta, ¿no? Entonces, bueno, el tema es de que no está regulado el asunto. En el caso, por ejemplo, nuestro, en el caso de los abogados, es obligatorio guardar decoro en la presencia, pero ahí también hay algo discutible, porque eso está de acuerdo a la realidad. Yo he ido al norte o en la selva a mirar audiencias, no a participar en ellas, y bueno, ves tú pues a los abogados con una guayabera, con un polo y se ve pues malísimo con la cinta de abogado, pero también hay especialmente los mayorcitos, que se ponen pues su corbata, ¿no? No me imagino al actual presidente, que ya es veterano, ya excedió los 80. No. Oiga, no se burle del presidente. El tema es de que, bueno, yo no me lo imagino yéndose pues vestido de una manera poco seria, para mi criterio. A veces a mí me dicen que yo duermo con corbata porque siempre estoy con corbata, ¿no? O sea, pero es cuestión pues de gusto. Es como yo digo en mi uniforme de abogado. Hoy día, por primera vez ante el calor, he dejado la manga larga porque soy un fanático de manga larga. Pero ya no, pues hace mucho calor, ¿no? Ya tampoco hay que ser exagerado. Entonces, el asunto es de que estos temas de las autonomías lógicamente hacen de que la autonomía se ejerce en el marco del derecho público. ¿Qué significa el derecho público? El derecho público son las relaciones entre nosotros con el Estado, ¿no? Y entonces, en el derecho público, solamente, y más aún si uno es autoridad, solo puede hacer
lo que está facultado por la ley en hacer. Por ejemplo, a nuestro presidente le han echado pues un cocacho por estar de evaluador de candidatos. No vamos a decir de señorita porque él dice que han habido hombres y mujeres, ¿no? Aunque las malas lenguas se han preocupado más en las chicas, ¿no? Pero han sido hombres y mujeres, ¿no? Entonces, pero lógicamente lo más probable es de que le creen problemas porque no es función del presidente ponerse a evaluar personal. Pues. Esas son tareas que se tiene que encargar el que le corresponda. ¿Quién es el encargado de recursos humanos? Ese es. Claro que estamos en el Perú y acuérdense ustedes que el primer nivel que tenemos de, ya no diremos de corrupción, sino de mala costumbre, es el compadrazgo. Es mi comadre, ¿no? Ay, tiene su hijita desocupada, ay, hay que darle chamba. Hurtado, que se fríe, puede tener 20 años de comunicador, pero la hijita de mi comadre es la hijita de mi comadre. No tiene experiencia sino de 3 meses de comunicadora para que darle la chamba. Entonces, el compadrazgo pues es fatal en nuestro país, ¿no? Ni hablamos del tema político. El tema político, en realidad, yo siempre digo, los partidos no gobiernan, gobiernan los presidentes. Ni el APRA cuando fue gobierno, el APRA gobernó realmente, gobernó Alan y sus amigos. Amigos de confianza, gente que él convocó, porque es así. El país, no dice la Constitución que el gobierno se constituye con los del partido triunfador, ¿no? En realidad, nosotros elegimos a un presidente y desde ese momento, como ha pasado con el señor que está ahora de presidente, Balcázar, él tiene la libertad de nombrar a quien le dé la gana como ministro. Recordemos que a raíz del despelote que fue el gobierno de Castillo, tuvo que darse una ley de idoneidad para los cargos públicos, pero esa ley de idoneidad rige de viceministros para abajo. Pero el ministro, la ley no prevé nada, o sea, quien sea puede ser mañana el presidente del Consejo de Ministros o ministro, sea un profesional. ¿Te acuerdas del ministro de Transportes? Que era de ocupación chofer. Lo hicieron ministro de Transportes, dijo Castillo. ¿No? O sea, creyó que tenía algo que ver el ser ministro de Transporte con el ser chofer, ¿no? Sí, entonces, pero es porque la ley lo permite, pues, ¿no? Entonces, en este caso, el señor Balcázar podrá tomar las decisiones más sobrias, más serenas o más desubicadas totalmente, ¿no? Teniendo en cuenta que es un presidente totalmente transitorio. Y más aún después de lo que ha dicho anoche el almirante Montoya, ¿no? Que se hace cosas indebidas, luego lo censuramos pues y ponemos a otro, ya está, se acabó. Entonces no hay problema. Ya está prevenido el señor presidente de la República que cualquier locura que haga va a terminar en la calle, ¿no? O sea, sacado del palacio. Y como ya hemos aprendido que el país funciona de mil maravillas con un presidente o con cualquier otro, no hay problema, no hay problema. A mí me pasó una cosa bien curiosa, miren. Cuando el año 2013 acabó el tema de la revocatoria, del intento revocatoria de Susana Villarán, me invitan, como promotor de la revocatoria, me invitan a Huanchaco, un colega, un abogado. Viene a Lima y me dice, doctor, me dice, necesitamos su presencia para que usted nos cuente las experiencias que ha tenido conduciendo el proceso de revocatoria de Susana Villarán. Bueno, yo fui. También medio lorna, después me di cuenta que era de Alianza para el Progreso. Y luego el que me llevó terminó de alcalde de Trujillo. ¿Le da cuenta? Pero claro, en ese momento me agarraron por el lado de que no había vinculación. Aun cuando llegué a Huanchaco y encontré que los 4 centros poblados de Huanchaco todos tenían alcalde de Alianza para el Progreso. Y esos 4 alcaldes eran los que habían firmado la revocatoria del alcalde de Huanchaco, que era de otro partido. No recuerdo qué partido era.
era un blanquito, pituquito del balneario de Huanchaco, que era el alcalde, pero los asentamientos humanos que se habían convertido en municipalidades del centro poblado eran inmensos. Yo ahí cuando fui a visitar, porque me llevaron en una camioneta saludando al pueblo, y yo decía, pero ¿para qué diablos me hacen saludar? Aquí no me conoce nadie. Pero bueno, era parte del juego político, pues no era el revocador de Lima que venía a Huanchaco, ¿no? Y el alcalde también bien quedadito, ¿no? Porque pudo haberme matado con el ala. No me atacaba, pudo haber dicho. Saludamos la presencia del doctor Gutiérrez, conocido municipalista, ¿no? Esperemos de que tengas bien recibido. Yo habría hecho de alcalde, inclusive lo voy a invitar a la municipalidad para que nos dé una conferencia, pero esos son temas de Lima que acá no necesariamente se llama, y ¡plaj! Con el ala me mata. Pero el tipo no utilizó, pues no tuvo cintura política, ¿no? Tampoco me atacó y al dejarlo me dejó la cancha totalmente. Por supuesto que lo revocaron con más del 70%. Meses después lo vacaron al alcalde de Huanchaco y entró este doctor, no me acuerdo, Fernández, creo que fue el que lo reemplazó, y que luego fue alcalde de la provincia, ¿no? Y como siempre me pasa, mi querido Ricardo, nunca me llamó ni para agradecerme, ¿no? Ni para invitarme a la ceremonia de asunción de mando, ¿no? O sea, no. Simplemente fui ignorado olímpicamente. Entonces, el tema es de que lo curioso eran los comentarios de la gente. La gente me decía que los limeños estábamos medio chifladitos. ¿Por qué? Mire todo cómo lo han atacado a usted, doctor, de que usted está haciendo gastar plata, que se podían haber hecho colegios, que se podían haber hecho el otro, con toda la plata de la revocatoria. Pero si en el colegio nos han enseñado que la plata dinamiza la economía de la región, acá los banners, la propaganda, las caravanas, todo cuesta plata, o sea, la plata se ha quedado acá mismo. O sea, ha dinamizado la economía de la localidad. Después hablan de la gobernabilidad, de que si sacan al alcalde de Lima, la gobernabilidad se afecta. Doctor, acá lo sacamos en burro a los alcaldes cuando meten la pata. Y no pasa nada. Al día siguiente la municipalidad abre sus puertas, los funcionarios trabajan y chao. Pero en Lima, como en Lima, dicen la gobernabilidad. Miren, un poco de eso pasa ahora, ¿no? O sea, el tema de la gobernabilidad está puesta. Y miren, yo tengo una posición que quizás es muy distinta a la que tienen muchos de mis colegas. Cuantas veces me han entrevistado y me han dicho de la inestabilidad política, yo pongo un rostro de sorpresa. ¿Por qué? Porque en verdad, desde mi modesto concepto, tenemos el sistema político más sólido de América en el continente. La Constitución funciona a las mil maravillas. Mete la pata, afuera. Entra otro. Mete la pata, afuera. Roba, afuera. ¿Por qué tendríamos, como dicen algunos, no, hay que modificar la Constitución para darle más estabilidad? ¿Estabilidad a quién? ¿A los rateros? ¿A los corruptos? No, para mí el sistema está funcionando a las mil maravillas. El que comete errores tiene que salir. El que comete errores y no pide disculpas, ¿no? Acuérdense ustedes, si ponemos como ejemplo Estados Unidos, en Estados Unidos hemos tenido dos casos gravísimos de presidentes. Hubo uno, el presidente Nixon, que se le ocurrió borronear las cintas de las grabaciones de las reuniones en Palacio, en el Salón Oval. En Estados Unidos hay una norma palaciega que dice de que todo el que se entrevista con el presidente es grabado en el Salón Oval. Entonces ahí están las grabaciones. Si algún congresista quiere saber qué habló el presidente, se pedirá la grabación, se escuchará en la comisión fiscalizadora y asunto concluido. ¿Qué pasó con el señor Nixon? Le pidieron las grabaciones, primero que se demoró en entregarlas, y cuando las entregó, encontraron que estaban borroneadas, habían huecos en la grabación, las habían borroneado la cinta. Y entonces los congresistas dijeron, esto es un delito y hay que denunciarlo. ¿Qué hizo Nixon? Presentó su renuncia al cargo y chao, se acabó. Se fue a su casa y terminó su historia como presidente de los Estados Unidos. El otro caso
el caso de Clinton, ese caso fue pues sonado, ¿no? Clinton había sido sorprendido que tenía una señorita que ayudaba en su despacho, pero no solo lo ayudaba en algunos papeles, sino también lo ayudaba sexualmente, ¿no? Le quitaba la intranquilidad de las medias mañanas o de las medias tardes, ¿no? ¿Y qué cosa hizo él? Él no dijo que el contexto, que no era así, simple y llanamente reconoció, pues, reconoció. Era un ser humano como cualquier otro ser. Ahora, que había hecho un acto irrespetuoso con la dignidad del cargo, nadie niega que el señor tenía todo el derecho a hacer sus prácticas sexuales. El problema era que no podía hacerlas pues en el Palacio de Gobierno, ¿no? O sea, para eso está el hotel, para eso está el hostal, ¿no? Entonces, pero, ¿qué hizo? Pidió perdón al pueblo norteamericano y se comprometió a nunca más hacer. ¿Qué hizo la clase política? Lo perdonó, pues, lo perdonó. Acuérdense qué pasó con la tía Villarán el año 2013, en la última semana de la consulta revocatoria. Fue a la televisión y pidió perdón por los errores que había cometido. Y como nosotros somos tan buena gente, dijimos, hay que darle la segunda oportunidad, pues por eso. Ha pedido perdón, ha pedido perdón. Eso es bueno, ha pedido perdón, ya. Se resolvió el problema pidiendo perdón, ¿no? Entonces, yo creo que en realidad en el tema del derecho público, no cabe esa locura que yo algunas veces escuchaba, ya felizmente ya no escucho, pero hace 10, 15 años atrás escuchaba algunos absurdos de algunos colegas que le decían al alcalde, alcalde, usted ha sido elegido por el voto ciudadano, usted puede hacer lo que le da la gana. No es lo que le da la gana. ¿Puede el alcalde ir a una acción de la oficina fiscalizadora? Podrá ir a mirar. Y él dirá, fui de sapo. Total, su derecho de ser alcalde también le da derecho a ser sapo, ¿no? Entonces va de sapo, ¿no? Pero él no puede intervenir en ese momento dando órdenes. ¿Por qué? Porque para eso están los funcionarios. La responsabilidad es de los funcionarios. Los funcionarios están actuando en base a resoluciones, actos administrativos. Entonces, en el mundo público solo puedes hacer lo que estás permitido hacer. Fomentar el desarrollo, ya lo hemos dicho desde el comienzo, y la participación ciudadana. Curioso, fíjense, porque la participación ciudadana es una suerte de patrimonio de los gobiernos locales. No encontramos en otra norma. Cuando se hace mención es apoyan a los gobiernos locales promoviendo la participación ciudadana. O sea, el intermediario siempre será entre el Estado y los vecinos la promoción de la participación ciudadana por parte de los gobiernos locales. Tenemos municipalidades de todo tipo, provinciales, distritales, centro poblados, rurales, fronterizas y la Municipalidad Metropolitana de Lima. La ley orgánica dice que se encargan de promover el desarrollo económico local con incidencia en la micro y pequeña empresa. Entonces, acá es donde viene lo interesante. ¿Cuál es la labor de las gerencias de desarrollo económico? Lamentablemente se dedican a dar licencias, solamente, ¿no? Pero no promueven el desarrollo. Porque en realidad no es promover dar una licencia. Eso sería un esfuerzo de los particulares por sacar adelante su negocio. Pero cuando hablamos de promoción, estamos hablando de una acción propositiva del Estado para generar que hayan más micro y pequeñas empresas. Si todos sabemos que el grueso del trabajo lo dan las micro y pequeñas empresas, es obvio que debemos trabajar todos para que haya más microempresas, más pequeñas empresas. ¿A través de qué? Planes de desarrollo económico local. Aprobados, dice, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo, así como el desarrollo social. Y acá vienen las competencias municipales. Luego vamos a volver a las competencias para ver cómo se engranan las competencias nacionales con las regionales y las municipales. En esta parte de esta exposición estamos viendo qué hacen
las municipalidades, todas, fronterizas, rurales, provinciales, distritales, centro poblado, metropolitano, organizan el espacio físico y uso del suelo, ¿no? O sea, se encargan de decir, por ejemplo, cuál es la zonificación, cuáles son los índices de uso del suelo. Podemos colocar un hospital a media cuadra, en la esquina, podemos tener un centro comercial grande, pequeño, o sea, distribuyen las edificaciones, cuántos pisos pueden tener, 1, 2, 3, 4 o 20, organizan el espacio físico y el uso del suelo. Por eso es que cuando nosotros queremos hacer un negocio, lo primero que tenemos que hacer es ir a la municipalidad o entrar a la internet y mirar donde yo quiero abrir mi bodega, ¿es posible poner la bodega? Porque si la pongo porque me da la gana, me voy a ganar una multa. Tengo una joyería, la joyería puedo ponerla donde se me ocurre en cualquier lado, ¿no? Todo está reglamentado, dónde está cada una de las actividades económicas posibles de ser ubicadas. Servicios públicos locales. Los teléfonos, ¿es un servicio público local? No, es nacional. Entonces, como es nacional, eso lo ve el gobierno nacional. En el caso nuestro, otorga concesiones a Claro, a Movistar, a Entel, a no sé quién y a no sé cuántos, para que brinden el servicio. Pero hay servicios públicos que definitivamente la lógica nos dice que no pueden ser nacionales, por ejemplo, recoger la basura. Imagínense qué complicado sería que desde Lima se manejara el recojo de basura en Huanchac, en Cusco, ni loco. Eso tienen que hacerse a nivel local. Protección y conservación del ambiente. Acá estamos viendo las competencias que dice la ley orgánica. En otra lámina vamos a ver qué es compartido, qué cosa es exclusivo. ¿Por qué? Porque las competencias no es que son como una torta que está partida nacional, regional, municipal, sino que algunas competencias son compartidas. Por ejemplo, la tarea ambiental, región, nación y municipalidad, todas trabajan en el tema ambiental. Pero en los servicios públicos locales, solo los gobiernos locales, ni los gobiernos regionales. En materia de desarrollo, economía local, la participación vecinal, servicios sociales locales, la prevención y rehabilitación y lucha contra el consumo de drogas. Esto es lo que nos dice la Ley Orgánica de Municipalidades. Y acá vienen algunas láminas que nos dicen cuáles son las definiciones de las municipalidades, ¿no? Hay municipalidades rurales, creo que hay 1.303 municipalidades rurales, no porque se me ocurra ni porque haya sido bruto una investigación, sino porque hay un decreto supremo que dice cuántas son rurales, cuáles son rurales. Estas municipalidades, ¿qué característica tienen? Son aquellas en las cuales tienen que adecuar los temas de desarrollo al mundo rural. ¿Qué es lo que predomina en el mundo rural? La economía, la agricultura familiar, ¿no es cierto? Entonces las municipalidades rurales deberían tener como meta comprar animales, comprar embriones, repartir, promover el asociacionismo de los agricultores familiares para la compra de fertilizantes, de insecticidas, para la comercialización. Esa es su función. Funcionan en capitales de provincias y distritos cuya población urbana no es mayor que el 50%. Tienen a su cargo la promoción del desarrollo integral, particularmente el desarrollo rural. Acá vemos el problema, que curiosamente son las municipalidades que tienen menos plata. O sea, se supone, fíjense el contrasentido. Queremos que esas municipalidades sean promotoras del desarrollo, pero no les ponemos plata para que puedan promover el desarrollo. Son las más misias, son las de menores recursos, ¿no? Trabajan más en temas de agricultura, ganadería y artesanía, hay una extensión territorial y población dispersa, tienen que trabajar en la promoción del desarrollo sostenible,
y guardan un fuerte vínculo con la cultura y las tradiciones locales. Ahí está, ¿ven? Son 1.303. El listado fue aprobado en el 2011, no ha cambiado nada. Hay 1.303 en el listado aprobado por el Consejo de Ministros. Las fronterizas son aquellas que funcionan en las provincias y distritos. Nosotros tenemos municipalidades trifronterizas. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a esta provincia donde está la municipalidad de Santa Rosa, que tanto problema hubo, Yavarí creo que es, nosotros nos colocamos acá y allá está la municipalidad de Tabatinga, Brasil, y cruzando el río Amazonas está la municipalidad de Leticia de Colombia, trifronteriza, y están conectadas perfectamente. Y los buques, los barcos van y vienen hacia Tabatinga o van y vienen a Leticia o de Leticia a Tabatinga. Un gran movimiento, un tráfico enorme de lanchas, canoas, que llevan pues los alimentos de un sitio al otro. Tiene que ser una municipalidad que funcione en provincia. ¿De qué se encargan? Seguridad y vigilancia en la frontera junto a fuerzas del Estado. Esto también es una ilusión, ¿eh? Porque yo recuerdo que en Iberia, alguna vez fui el asesor legal externo de esa municipalidad, y en verdad, ¿qué control podía haber con Brasil con una casetita que era como la casetita, creo que la casetita del que vende quinoa y desayuno es más grande que el puesto fronterizo, ¿no? Pero bueno, es la ilusión de que hay un control de la frontera. Y además porque en estos pueblos que están tan interconectados económicamente, la gente cruza para comprar cosas en el Perú y los de acá cruzan para el otro. Recuerdo mucho que me llamaba la atención que me tocó estar en una festividad de Iberia, del pueblo del distrito de Iberia, y llegaban a caballo, fíjate, los ganaderos brasileros, de dinero por supuesto, llegaban 15, 20 caballos, entraron a la plaza con sus sombreros saludando, el saludo de los que estaban al otro lado de la frontera a sus amigos de Iberia, y todo el mundo se conocía, que era lo curioso. Todo el mundo, que parece que esos chicos de buena familia, entre comillas, bajaban pues a Perú a comer su cevichito, ¿no? Los fines de semana, y los de acá se iban al otro lado a comer pues las tremendas piezas de carne que se comen en el Brasil. Fíjense cuánta es la zona fronteriza. Hay 9 departamentos, 28 provincias, 81 distritos, y las municipalidades fronterizas involucran al 26% del territorio nacional. Ahí están. Todo en orden. La de centro poblado, esas también son muy importantes. Recuerden que este año ya se ha uniformizado el mandato de los centros poblados a 4 años, y este año tenemos en octubre elecciones regionales y municipales y en noviembre las elecciones de centro poblado. ¿Cuántas municipalidades de centro poblado hay? A ver, vamos a ver cuántas hay, a ver si es que aparece acá. ¿No? Son como 4.200, imagínense. Que no son muchas, ¿ah? Porque recuerden que en el Perú no hay 4.200 centros poblados, hay 60.000 centros poblados, entonces todavía falta crearse unas 50.000 municipalidades más. Espero que no ocurra, por supuesto, que es de locos, ¿no? Pero podrían ser. Las municipalidades de centro poblado son creadas no por ley de la República, sino por la municipalidad provincial. Esas son las que las crean. Son creadas por una ordenanza, por los 2/3 del número de los regidores. Y la Municipalidad Metropolitana de Lima, que tiene un régimen especial. ¿Cuál es el régimen especial? Que cuando la Municipalidad Metropolitana emite una ordenanza metropolitana, o sea, calificada como ordenanza metropolitana, es una ordenanza cuyo cumplimiento obliga a las municipalidades distritales a su cumplimiento.
Por ejemplo, muchas veces decimos, ¿qué función tiene? Me acuerdo este chico, ¿te acuerdas que fue candidato a la alcaldía de Lima? Creo que por Somos, ¿no? O sea, que fue alcalde de Villa El Salvador. Tú que te acuerdas de los nombres. Hubo uno, Ceja. Entonces me acuerdo que... Entonces yo me acuerdo que una vez le decía, oye, pero esto está descuidado. Pucha, le digo, yo de ti le haría una marcha al alcalde de Lima porque la responsabilidad de la Municipalidad Metropolitana es de todas las vías metropolitanas. Ahí no tiene nada que hacer la Municipalidad del Distrito, ¿no? En esa vía que está por ahí que veo de un cerrito, bueno, es una vía local, esa se encarga el alcalde local. Pero la Malásquez, por ejemplo, es problema de Lima. ¿Qué es problema de Lima? Semaforizar, señalizar y su buen estado, ¿no es cierto? Esas son sus obligaciones. Pero no solamente tiene pues esa función, tiene la función de organizar el territorio de la provincia. Por ejemplo, una vez me acuerdo, creo que te conté que un día conversaba con Lucho Castañeda y le decía que en realidad me preguntó algo y yo le decía, mira, yo estoy en desacuerdo con que las municipalidades distritales fijen las alturas en las avenidas, fijen las alturas de las edificaciones. Y lo decía porque en el caso de mi distrito, en La Molina, una estupidez municipal es de que de solo 4 pisos, ¿no? O sea, cuando en realidad uno va a San Isidro y los edificios tienen 30 pisos, ¿no? Entonces no tiene lógica. Si Javier Prado es un solo gran corredor, desde la avenida Brasil hasta Ate, hasta la Metropolitana. Entonces en realidad deberían ponerle ahí, más bien al revés. Yo de alcalde diría, nadie construya sino 11 pisos, como es en Miami, porque en Miami ustedes van mañana y van a encontrar que se están tirando edificios de 5 u 8 pisos, porque la norma ahora es hacia arriba, hacia arriba. No, tienen que construir hacia arriba. ¿Por qué? Porque si no se construye hacia arriba, seguimos creciendo horizontalmente. Y al crecer horizontalmente es de locos. La gente va invadiendo y el Estado tiene que ir detrás con las redes de agua, con las redes eléctricas, con las pistas. Es un gasto de locos. Es un gasto de locos, ¿no? Entonces, lógicamente no tiene sentido. Pero bueno, Lima tiene posibilidades de ordenar el territorio, aunque muchas veces pues no lo hace, ¿no? Cerramos esta exposición con la teoría de las competencias, que en realidad es muy simple de entenderla. Aunque acá no aparece, así está, el principio de subsidiariedad. Ya termino, no se preocupen, no se angustien, ya llegó el almuerzo, por eso los veo que miran más allá que a mí. Ya está ahí, ya llegó la comida. Entonces, fíjense, en el tema es la teoría del principio de subsidiariedad. ¿Qué significa esto? El que está más cerca atiende el caso. En este caso, por ejemplo, ¿quién debería ver la posta médica? ¿El gobierno nacional o debería ver al gobierno municipal? El gobierno municipal está más cerca a la posta médica, ¿no? Pero nosotros vamos a la posta médica y le echan la pelota a la UGEL, a la DIRIS, al ministro, a no sé cuántos. Hoy día, por ejemplo, tengo a mi hijo involucrado en un problema con el colegio de mis nietos, que es un colegio de la policía, pues tenemos familia policial, ¿no? Y eso, pues, ¿quién lo resuelve? El ministro, el viceministro, la regional, ¿verdad? Y se pasan los meses y los chicos no pueden matricularse porque no se define quién es el propietario del colegio, o es una cooperativa de ex-PIPs, o es propiedad del Estado. O sea, entonces, el principio de subsidiariedad es el que está más cerca del nivel de gobierno es el que debe hacer las cosas. Hay competencias exclusivas, compartidas y delegadas. Las exclusivas, ya lo hemos dicho, el ordenamiento territorial, los servicios públicos locales, la seguridad ciudadana municipal. Compartidas, salud, educación, medio ambiente, desarrollo económico local. Recuerden que Lima tiene régimen de gobierno regional. La salud y la educación debieran estar ya manejadas por el gobierno metropolitano. El problema es que
los alcaldes metropolitanos no les ha interesado mucho el tema de hacerse cargo de un tremendo problema como es el tema de las planillas de la salud y las planillas de la educación. Esa es la verdad. La única alcaldía que se preocupó por transferir el tema educativo fue Susana Villarán. Y el gobierno nacional dijo: Susanita, dígate a recoger basura y déjanos a nosotros el tema. Se quedó ella recogiendo basura y el gobierno nacional se siguió quedando con el tema educativo. Porque es un problema bien complejo. No solamente es un problema de planilla, sino también es de pago a los docentes, sindicatos, ni hablar, ¿no? Y las competencias delegadas, en la cual el gobierno decide, por ejemplo, darle dinero a la Municipalidad de Lima para que haga la pista. Le transfiere el dinero con un convenio de gestión y la municipalidad lo hace, ¿no? Pero eso es porque es responsabilidad del gobierno metropolitano, pero la plata no hay, entonces le da el dinero a través de un convenio. ¿Podría meterse el gobierno nacional? Lo ha hecho con el caso de la vía del aeropuerto. Por eso debió haberlo hecho el gobierno del Callao. El que tiene la plata pues se mete, ¿no? Ya Rolando, ya. Está preocupado por la hora, tío. El régimen económico, ya es la penúltima lámina. El régimen económico es fundamental. El gobierno nacional maneja la caja de SUNAT. El gobierno regional recibe plata del gobierno nacional, porque lo único que cobra, o sea, no tienen potestad tributaria. El único que puede crear tributos en el país es el Congreso de la República y los consejos municipales. Los consejos regionales, NACA. Lo único que pueden hacer es crear tasas para una licencia, una certificación, un permiso, ¿no? ¿Cuánto cobran por ello? Nada más. Pero después la financiación viene a través de SUNAT vía gobierno nacional. Acá hay un error, no es mejores, es mejoras. Impuestos de administración municipal, predial, alcabal, espectáculo, juego. Esos impuestos son nacionales, pero la ley ha transferido a los gobiernos municipales para que ellos reciban ese dinero. Las tasas por servicios públicos, que son los arbitrios, tasas por servicios administrativos, que son el billete que nos cuesta una licencia, una constancia, una certificación, un documento. Y la contribución de mejoras que no se utiliza porque no le gusta a los alcaldes comprarse pleitos. ¿Qué cosa es la contribución de mejoras? La contribución de mejoras es un tributo por el mayor valor que adquiere una propiedad. Miren, la última vez que ha habido contribución de mejoras en Lima fue, me acuerdo, el año 90, yo llegaba a vivir al distrito de La Molina y me pusieron un impuesto de $1, creo que era por metro cuadrado. A todo el mundo le pasaron el cepillo porque había problema de agua, o sea, no había agua en La Molina. Entonces nos sacaron un billetín y bueno, todo el mundo dijo está bien. Y la segunda vez fue con Fernando Andrade, cuando fue alcalde de La Victoria, que creó una tasa, una contribución de mejoras por las obras de Gamarra. Se me enredó en un lío tremendo porque la ley establece que para cobrar este tributo, primero se le tiene que avisar antes de hacer la obra a los que van a tener que pagar. De tal manera de que sepan que van a tener que pagar. O sea, no se trata que la municipalidad viene, construye y luego dice, ya, me costó tanto, todo el mundo contribuye. Y ni se quejen porque en el momento que yo les estoy poniendo la pista, el valor de la propiedad sube. Así de simple, ¿no? Entonces, la contribución de mejoras es una contribución que en verdad no se usa. Está de adorno en la ley. Una tasa absurda, por ejemplo, que tenemos, ya como comentario para finalizar, es esa del parqueo vehicular. No el parqueo de playas, porque en verdad las playas se ensucian con la presencia en época de verano y hay que pagar trabajadores para que limpien. Pero el parqueo vehicular es la cosa más absurda del planeta.
Más aún cuando la norma dice no puede obtener utilidades la municipalidad por la administración del parqueo. Entonces ¿para qué cobra? O sea, cobra para pagar trabajadores y comprar pintura. Y lamentablemente, muchas veces la corrupción, siempre que ha habido denuncias de corrupción, siempre las críticas vienen por esa tasa que le cobran a los ambulantes con un boletito, donde el señor que le he encargado la caja me dice, hoy día encontré 250. Pucha, si hubo 800 se peló él, ¿no? Porque no hay forma, ¿cómo controlas de que han habido 250? Y lo mismo pasa con el parqueo. O sea, ¿cómo controlar que hayan habido pocos o muchos? No hay forma. Entonces, eso, por ejemplo, lo razonable es lo que hace San Isidro, que simplemente cobra si tú te pasas de 4 horas de estar estacionado. ¿Por qué? Porque si tú estás más de 4 horas es porque tú chistoso, llegas a tu trabajo, dejas el carro en la calle, ay, yo te lo cuido, o yo te doy el espacio. No hay rotación del espacio. Quien quiera ir al comercio no puede hacerlo porque están todos los que han dejado sus carros ahí. Si tú tienes un carro, tienes que buscarte tu estacionamiento y pagar por tu estacionamiento privado, ¿no? O pagárselo a la municipalidad. Entonces, San Isidro, Miraflores tenía también ese sistema, pero lo ha eliminado, ¿no? O sea, del sistema que se llama el parqueo rotativo. Conclusiones: la descentralización es irreversible, la autonomía es garantía constitucional, sin recursos no hay autonomía real, y descentralizar mejor, no solo más. Dicho esto, quedo a vuestra disposición para las preguntas correspondientes. Gracias. Muchas gracias, doctor. Ha sido bien clara su exposición. ¿Alguna pregunta del público? ¿Alguna duda? Como siempre, todo conforme. Hay una ya, mira, dice. A ver. Preguntan cuál es el menú. No, esa es otra pregunta. La comunidad virtual. La comunidad virtual, ¿tenemos preguntas, por favor? Todavía tenemos tiempo en esta capacitación. Tenemos mucho tiempo, pero si no hay preguntas... Me voy a echar un poquito de agua. A ver, ¿alguna otra pregunta el día de hoy en el tema de la descentralización y las competencias del gobierno municipal? Sí. A ver, las preguntas de la comunidad virtual. Yasmín, ¿tienes las preguntas? Además es un... ¿Quién más que... ¿Alguien levantó la mano, dice? ¿Quién, Eduardo? ¿No? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Muy agradecido. No veo, nadie se anima. ¿Hay preguntas o no? No hay, felizmente. Vamos a almorzar, doctor. No, todavía, doctor. Tenemos a la comunidad virtual. La comunidad virtual. Sí. Yasmín, ¿qué pregunta, por favor? Así es, Ricardo, tenemos preguntas de la comunidad virtual. Vamos a hacer una de ellas. Milagros Izquierdo desde Villa María del Triunfo pregunta: ¿la descentralización ha contribuido a reducir las brechas territoriales o por el contrario las ha profundizado? ¿Usted qué cree? No, definitivamente este es un problema de gestión. Es un problema de gestión. La norma está ahí, los recursos están ahí. Y entonces, obviamente, si los recursos no son utilizados adecuadamente, no es culpa del gobierno nacional, sino es culpa del gobierno en el nivel que corresponda. Ahora, hay una suerte que es, el otro día estaba viendo a un candidato que ha sido alcalde, que decía una cosa pero terrible. Decía de que quería entregarle, creo, 1.500 soles a todos como pensión, lo cual está bien, yo le daría 3.000 de pensión. El tema es de dónde sacan la plata. Y dijo de que era con todo lo que no se gasta en los gobiernos regionales, fíjate lo que dijo, gobiernos regionales y que se devuelve al tesoro. Oiga, en la municipalidad no devuelven al tesoro, porque es su plata. ¿Se dan cuenta? Las municipalidades no devuelven nada. No hay tesoros, eso queda en la municipalidad. No se gastaron 10 millones. Se utilizará en el siguiente presupuesto del año entrante. Cosa diferente son los gobiernos regionales y los ministerios.
Los ministerios tienen un presupuesto asignado. Por eso yo muchas veces digo, no hay nada más fácil que ser ministro, porque lo único que tiene que hacer es cuánta plata entra, ya está programado el gasto, todo está programado. O sea, lo único que tiene que hacer es que haya eficiencia en el gasto, nada más, y hacer que la plata se gaste. Pero claro, si el ministro entra con malas intenciones de demorar la licitación para que gane mi amigo Ricardo, para que gane mi amigo Juan, ¿no? Entonces, claro, y me hago el loco, demoro, ¿no? Entonces, pero se supone que eso no debiera ser así, ¿no? Entonces, en las regiones pasa lo mismo. La plata que no se gasta regresa y se vuelve y les vuelven a dar, porque al final de cuentas esto es un revolving del dinero, ¿no? Y eso es una pregunta, doctor, que también se le hacía ayer en una entrevista en un medio de comunicación y usted siempre lo ha aclarado. No hay municipio o gobierno local en quiebra, ¿sí? Porque muchas veces se escucha este tema de que no tienen ni para pagar los CENOS, de que no hay dinero. ¿Cuáles son la situación de estos gobiernos locales en estas emergencias? ¿Qué es lo que se debe hacer? Mira, en la conferencia que viene la semana entrante, yo sé que los que están acá no van a irse hasta Ventanilla, pero vamos a vernos por las redes. Vamos a hablar sobre ese tema, ¿no? O sea, el tema del dinero, o sea, de cómo funciona este tema para que el dinero sea bien gastado, bien utilizado. Y creo que se llama la Conferencia de Acciones Administrativas del inicio de una gestión. Del inicio de una gestión. Entonces, ahí vamos a estudiar que en realidad hay una serie de estrategias para acumular dinero. El otro día me decían una amiga, los sueldos están atrasados 2 meses para los funcionarios y para todo el mundo. Eso no puede ocurrir, eso es una cosa de loco. ¿Qué me demuestra eso? Demuestra de que hay un manejo de la recaudación ineficiente. El tema es, miren, acá se mueve pues el tema político. Se supone que como los alcaldes no van a la reelección, ya no hay esa presión que había antes, que el alcalde le decía al gerente de rentas, aguanta, 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 no le presione mucho a la gente porque perdemos votos, ¿no? Estar cuadrando mucho a la gente. Entonces, ahora no hay eso, entonces se supone, además nunca debiera haber nada de eso, porque si todos cotizamos un cachito, lógicamente va a haber fondos, pero si nadie cotiza, y ahí viene una cosa que yo los invito a una reflexión hasta la siguiente charla. ¿Qué pasa con esos distritos donde los alcaldes dicen el 70% no paga los arbitrios? ¿Y cómo los servicios continúan? ¿De dónde viene la plata? O sea, la plata se está utilizando de otra cosa para poder llenar el hueco que crean los que no pagan los arbitrios. Y ojo, muchas veces el tema de los arbitrios es un problema de recordación. A mí cuando me llega por el WhatsApp de mi municipalidad de La Molina que hay que pagar, por el teléfono mismo pago. Porque yo no voy a estar acordándome pues, de que hay que pagar. Lo que menos nos acordamos es de las deudas, de pagar las deudas. Entonces, en este caso, yo creo de que en realidad es un tema de eficiencia. No debiera haber municipalidad como gobierno, no debiera. Yasmín, ¿otra pregunta? Kiara Martel desde el Agustino pregunta, ¿hasta qué punto la descentralización fortalece la competencia y autonomía municipal sin generar desigualdades entre municipios con diferentes capacidades económicas? Bueno, el desarrollo tiene características muy distintas. Por ejemplo, ya, estamos acá, todos queremos ser alcaldes. Miremos alrededor, ¿qué nos gustaría, qué podríamos hacer o pretenderíamos hacer desde la alcaldía? ¿Qué harías tú de alcaldesa? O sea, mira el panorama, pues tú eres visionaria, tienes que buscar cambiar las cosas, no te van a elegir para que recojas bien la basura únicamente. ¿Qué harías? ¿Qué se te ocurre? El panorama nos muestra dos cosas. Una terrible soledad de árboles en los cerros. Nos muestra
recordando el Cerro San Cristóbal que se ve tan bonito, todas las casitas son de colores azules, verdes, amarillos, una cosa que parece un nacimiento. Acá se ve una cosa triste, mustia, todos. Nadie ha tarrajeado, aunque la ley, la norma dice que cuando nosotros terminamos de construir debemos tarrajear, no solamente la fachada, sino los costados de la casa. Tenemos que tarrajear. Y que claro, y también hay norma que dice que tenemos que exigir que todo el mundo pinte, ¿no? Y hay hasta multa por no pintar. Y nadie se preocupa de hacer cumplir porque no son pobres. Y entonces, con el cuento de la pobreza o la verdad de la pobreza, no generamos mejores condiciones. Ahora, yo les pregunto, ¿ustedes creen que la gente del Cerro San Cristóbal pintó las casas? No, las pintó la Municipalidad de Lima. Porque es parte de la belleza del entorno. Entonces ahí tendríamos una primera tarea. No podemos hacer de que los cerros sean verdes, porque eso va a costar muchísimo dinero. Pero al menos podemos empezar a hacer pintar las casas, ¿no? O sea, darle un premio a la gente por pintar, ya para no gastar tanto. Pagará la mitad de los arbitrios el que pinta. Listo, vamos a ver quiénes se anotan. Entonces, el desarrollo es un tema local que solamente puede ser resuelto con dinero, pero también con imaginación, ¿no? Yasmín, ¿otra pregunta? También tenemos una pregunta de Miriam Raquel Álvarez Tintaya de Santa Anita. Pregunta cómo afecta la descentralización a la calidad del gasto público. Mira, tarea para la próxima clase, artículos 11, 12 y 13, 11 o 12 o 12 y 13, pero por ahí van, de la ley de presupuesto del año 2026. Ahí hay una cosa rara, que se repite año tras año, y que desde mi modesto punto de vista es la llave que abre la corrupción del lobby de los congresistas. Ese artículo dice de que durante los primeros meses gobiernos locales y regionales le piden a papá gobierno nacional que le dé un dinerito para hacer unas obras. Y entonces ahí se desata la cacería sobre los ministros y sobre el presidente por parte de los alcaldes. Y lógicamente, ¿qué alcalde llega al presidente de la República? Llegará pues el de Lima, el de Cusco, Arequipa, Trujillo, el de Huanchaco, que lo atienda a su congresista. Y entonces el congresista se convierte en el intermediario hacia el ministro para conseguir que lo pongan en la lista de la bonita. Que no es que la va a hacer el gobierno nacional, sino que te van a dar la plata a ti, para que tú gastes. A mí eso es fatal, porque ahí es donde arranca la corruptela del lobby, ¿no? De las comisiones. No, yo creo que el tema es un tema de, primero, la vamos a ver en la conferencia que viene, es tener presente en el inicio de la gestión que tienes que tener conocimiento. Señores funcionarios, tráigame presupuesto, plan estratégico, plan operativo, plan de desarrollo y déjeme un fin de semana que voy a leer yo solo eso. Punto. Ahí está todo. Ahí todo ya, la municipalidad ha pagado para que esos estudios se hagan. Ya están ahí. Solamente es cuestión de priorizar. Obviamente no todo el dinero entra simultáneamente, entonces hay que priorizar, ¿no? La última. Finalmente, Rosa Sosa desde Cajamarca dice, doctor, desde su punto de vista, ¿qué competencias deberían reforzarse o redefinirse en los gobiernos municipales? Mira, tal como está la Constitución, está bien. El tema siempre es económico, debe darse más recursos. Eso, por ejemplo, fíjense, miren la locura. Para ser funcionario se necesita, de acuerdo a la ley de idoneidad y su reglamento, determinados requisitos. Los requisitos más telaraña es para el grueso de los distritos del país. ¿Cómo? Pero si es ahí donde vive más gente. Ahí deberíamos más bien hacer de que vayan los mejores técnicos, pagarles para que vayan.
a soñar cómo generar el desarrollo rural, cómo fortalecer la agricultura, cómo hacer la agroexportación, pero no. Los sueldos más bajos en los pequeños pueblos, las menores exigencias de calidad profesional, de experiencia, no, a los pueblos. Eso tiene que cambiar definitivamente. Muchas gracias, doctor. Un fuerte aplauso para el doctor Marco Tulio Gutiérrez. Doctor, le hago entrega de esta constancia de participación. Esta es la número 10.000, ¿sí? Doctor Marco Tulio Gutiérrez, por su ponencia. Han quedado algunos temas. Vamos a continuar con la capacitación. Antes, aprovechando su... Doctor, pero no hay foto. Todavía. ¿Cómo Aprovechando hago para su hacer que amabilidad, crean nada que me ha más. dado usted el diploma? No, la foto va a registrar. Pero aprovechando su amabilidad, hay una pregunta pendiente. Usted habló de los gobiernos regionales donde ya no se aplica este tema y el gobernador regional ya no es presidente digamos, de los consejeros. Pero en el tema de los gobiernos locales no sucede esto. No, y miren, hay una idea, yo cuando hablo esto con los alcaldes, se les paran los pelos de punta. Se asusta. No, dicen, ni hablar, si así, siendo así yo lo presidente fatiga. del consejo, friegan todos, ¿cómo será el día que sean independientes? Y la realidad nos muestra que en los países hermanos, en donde el sistema funciona, consejos autónomos de los alcaldes, no hay conflicto, porque los regidores saben cuáles son sus funciones, no están buscando serrucharle el piso al alcalde para llegar a ser alcaldes. Como en el Consejo de Ministros, ¿sí? Tienen un premier y no hay ningún problema. No hay ningún problema. Así que no, algún día cambiaremos. Ya, doctor. La foto, por favor, final, para dar por clausurado esta Ahí ponencia. está la foto. Ahí está la foto con el doctor Marco Tulio Gutiérrez, tercera ponencia en el Full Day de Capacitaciones de Somos Perú. Nuevamente, un fuerte aplauso para Gracias. el doctor. Vamos a ir al almuerzo respectivo y vamos a continuar con las fotos acá en interno. Un corte y retornamos en minutos con el doctor David Mujica, quien ya está con nosotros. Gracias.